empecemos con esta charla sobre aspectos prácticos del proceso contencioso administrativo. Hay muchos que ya me conocen, hay otros que no. Las personas que vieron conmigo la materia de responsabilidad del Estado van a ver entonces aspectos relacionados con esta materia, por supuesto, porque si estamos hablando del proceso contencioso administrativo es porque de por sí ya existe alguna inconformidad por parte de un ciudadano o en cuanto a un daño, o porque existe alguna inconformidad respecto de un acto administrativo que no está de acuerdo al ordenamiento jurídico. Lo cierto es que también pueden haber estudiantes de la materia de juicio oral, y la idea que tengo de esta sesión es poder vincular los aspectos teóricos de la responsabilidad del Estado junto con las teorías de las técnicas de juicio oral para que ustedes se lleven realmente una información muy valiosa. Como les decía, hay unas personas que ya me conocen, otras que no. Las que no me conocen, me presento. Mi nombre es David Peñuela Ortiz. Yo soy abogado especialista en responsabilidad y daño resarcible en la Universidad Externado de Colombia. Soy también magíster de Derecho de Daños de la Universidad de Girona. Académicamente también me desempeño como profesor de la materia de responsabilidad del Estado, como profesor de la materia de juicio oral. A nivel práctico y digamos a nivel profesional me he desempeñado por muchos años como defensor del Estado desde el punto de vista contencioso administrativo, y eso me permite o me ha permitido tener, digamos, alguna solvencia en lo que tiene que ver con demandas contra el Estado. Y actualmente me dedico a litigio. Soy líder de mi propia firma. Mi firma se llama David Peñuela Oficina Legal. Y bueno, quiero compartir, como les decía, con ustedes algunos puntos relevantes en lo que tiene que ver con la práctica contencioso administrativa. Entonces, démosle paso a la exposición. Lo primero que hay que tener claro es que yo voy a exponer unos puntos y que puede que existan preguntas por parte de ustedes, preguntas que de pronto yo no me sé, o mejor, respuestas que yo no me sé. Por lo tanto, yo solo sé que nada sé. Eso es lo primero que tengo que decir, solo sé que nada sé. Lo único que les puedo decir es, en la medida de mis conocimientos, de mis posibilidades, yo voy a tratar de dar respuesta. Si por algún motivo yo no conozco la respuesta, simplemente pasamos a investigarla y de forma interna, de forma posterior, pues yo les contesto la respuesta. Siguiente tema importante es el nivel que va a tener la charla. Primero vamos a ver un concepto general en lo que tiene que ver con responsabilidad del Estado. Posteriormente vamos a hablar sobre aspectos prácticos de juicio oral, específicamente sobre la teoría del caso, y posteriormente vamos a hacer unos comentarios y consejos en relación ya con la parte práctica, digamos que tienen que tener en cuenta al momento de la presentación de la demanda, al momento de la presentación de la prueba, interrogatorio. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos abordados desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado. Las preguntas, digamos que el celular está girado al revés, por lo tanto no puedo ver la pantalla, por lo tanto no puedo ver las preguntas y por lo tanto no voy a poder responder de forma, digamos, inmediata. Pero sí voy a hacer es que cuando se termine la sesión voy a responder todas y cada una de las preguntas que ustedes me hagan. Yo no termino la conferencia o la sesión o como lo quieran llamar hasta que yo no termine de contestar todas las preguntas. Entremos ya en materia. Vamos a hablar de el proceso contencioso administrativo, pero antes yo quiero explicarles un concepto relacionado con la extinción de dominio, porque van a ver algunos ejemplos que están relacionados con el proceso de extinción de dominio. Entonces, el proceso de extinción de dominio no es otra cosa que ese conjunto de etapas a través de la cual la Fiscalía General de la Nación inicia un proceso en contra de una persona, como quiera que considera que esa persona ha adquirido bienes de forma ilícita, directa o indirectamente, y por lo tanto lo que quiere hacer es anular el derecho de dominio en cabeza de esa persona y trasladarlo al Estado. Básicamente ese es el proceso de extinción de dominio y existen varios actores en ese proceso de extinción de dominio. El primero es la Fiscalía General de la Nación, que es el titular de la acción. El segundo es el relacionado con el juez especializado en extinción de dominio. El siguiente pues ya será la defensa o digamos la persona investigada, ¿listo? También puede hacer parte de eso la Sociedad de Activos Especiales, pero bueno, digamos que esos son detalles que
que no vamos a entrar a discutir. Lo cierto es que la extinción de dominio es aquel procedimiento mediante el cual la Fiscalía quiere quitarle un bien a otra persona como quiera que considera que ese bien se adquirió de forma ilícita o que mediante ese bien se cometieron delitos. De forma muy simple, entonces, comencemos a hablar del proceso contencioso administrativo. Si estamos hablando de aspectos prácticos del proceso contencioso administrativo, pues tenemos que abordar distintos temas. Primero, la responsabilidad del Estado, es apenas evidente, y segundo, el proceso contencioso administrativo. Entonces, el proceso de contencioso administrativo lo podemos denominar de forma muy sencilla como las reglas de juego a partir de las cuales determinados hechos se juzgan ante un juez. ¿Quieren de pronto una definición un poco más académica? Bueno, es el conjunto de etapas que tienen un orden lógico y cronológico que terminan con una decisión judicial. Ese es el proceso contencioso administrativo. Cuando hablamos de un proceso contencioso administrativo, como yo les decía, es porque efectivamente o existe un daño y una persona está insatisfecha y quiere que se lo indemnicen, o porque de otra parte tenemos una persona, un ciudadano, un administrado insatisfecho con un acto administrativo, como quiera que ese acto administrativo no se encuentra de acuerdo al ordenamiento jurídico. En esta segunda parte, hablando del acto administrativo, no es necesario que hablemos de daño. Es posible que exista un acto administrativo que no cause un daño, pero que sí adolezca de alguna nulidad y por lo tanto sea ilegal. En ese sentido estaremos hablando pues, de una nulidad simple. Pero en general, si hablamos de un proceso contencioso administrativo, simplemente implica per se que ya hay una persona insatisfecha, sea con un daño o sea con un acto administrativo, o incluso con las dos, porque puede haber un acto administrativo que genera un daño a partir del cual la persona inicia un medio de control llamado nulidad y restablecimiento del derecho. Voy a tomar un poquito de agua porque ya me estoy secando. Eso quiere decir entonces que debe haber un problema que será sometido a un tercero imparcial que se denomina juez. Para poder ganar ese caso, para nosotros poder ganar ese caso de responsabilidad del Estado, necesitamos saber varias cosas. Necesitamos saber básicamente 4 cosas. La primera, conocimiento en derecho probatorio. Segunda, en derecho procesal administrativo. Tercera, en responsabilidad del Estado. Y cuarto, en técnicas de juicio oral. Digamos que a lo largo de la conferencia o de la sesión, como lo quieran llamar, realmente ustedes se van a dar cuenta que estos 3 o estos 4 elementos son fundamentales. Si usted no conoce alguno de ellos, es muy posible que vaya a perder el juicio. Entonces, de entrada le digo, tiene que conocer 4 aspectos: derecho probatorio, derecho procesal administrativo, responsabilidad del Estado y juicio oral, o técnicas de juicio oral. Entremos en materia. ¿Qué es la responsabilidad del Estado? Habíamos hablado de que aspectos prácticos del proceso contencioso administrativo implica 2 asuntos: un proceso contencioso administrativo y un litigio basado en una inconformidad que, digamos, se dilucida a partir de las reglas de la disciplina de la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Pero qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? Mis estudiantes ya deben saber, es aquella obligación que nace en cabeza del Estado consistente en indemnizar o mejor, reparar los daños causados de forma injustificada a una víctima. Y si estamos hablando de una obligación, obligatoriamente, valga la redundancia, tenemos que ver esa disciplina desde el punto de vista del derecho de la obligación o del derecho de las obligaciones. Antes de pasar a los elementos de la responsabilidad, o mejor, de la obligación de indemnizar los daños, hablemos del artículo 90 de la Constitución, porque es ahí en donde se encuentra incluida esa cláusula de responsabilidad. El artículo 90 de la Constitución dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. Ya el siguiente párrafo habla de la acción de repetición, que realmente es un asunto que podremos abordar de forma posterior, pero lo cierto es que ese es el artículo que de forma general engloba la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado. No existen otros artículos que la regulen. Por supuesto que sí existen otros artículos que hablen sobre el tema, pero son simples reproducciones, como por ejemplo el CEPACA, de este artículo 90 de la Constitución. Entonces, en conclusión, el artículo 90 de la Constitución es el único artículo, es el único y el primer artículo que habilita a los jueces contenciosos administrativos para para condenar al Estado en todos aquellos perjuicios que resulten imputables, ya sea por su acción o por su omisión. Hablemos de cuáles son los elementos de la responsabilidad. Ya dijimos
¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad? Ya dijimos que era responsabilidad, dijimos que estaba incluida en el artículo 90. Bueno, pero antes de eso quería hablar sobre la obligación que nace en cabeza del Estado. Habíamos hablado que la obligación que nace en cabeza del Estado se debe mirar desde el punto de vista del derecho obligacional. Y cuando hablamos del derecho obligacional o del derecho de las obligaciones, es cierto que una obligación no es otra cosa que el vínculo jurídico que ata a un acreedor con un deudor, a partir del cual ese deudor debe realizar una prestación a favor del acreedor consistente en dar, hacer o no hacer. Entonces, dependiendo de las pretensiones de la demanda, las formas de realizar esa prestación pueden variar. Si estamos hablando de una indemnización pura y dura, hablando digamos de dinero, estamos hablando entonces de una indemnización, perdón, de una prestación de dar dinero. Tengo que dar dinero con el fin de indemnizar un daño causado y reconocido en una sentencia. Si estamos hablando ya de otras pretensiones un poco más elevadas, podríamos hablar de obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Las obligaciones de hacer podrían ser, por ejemplo, pedir disculpas, que es digamos que es la medida de satisfacción por excelencia. Entonces, yo en la solicitud de la demanda, perdón un momento, yo en la solicitud de la demanda tengo que establecer cuáles son las distintas formas de indemnizar los daños. Y ahí es cuando traemos a colación uno de los principios de la responsabilidad del Estado, que es que la víctima establece, es la víctima quien establece cómo se le debe indemnizar sus perjuicios, o mejor, cómo se le deben reparar los perjuicios. Entonces, si dentro de las solicitudes que eleva en la demanda solicita que le pidan disculpas, pues ese acto de pedir disculpas no es nada más que una prestación en su modalidad de hacer. Y en su modalidad de no hacer, pues serían las garantías de no repetición. Por ejemplo, un grupo guerrillero que se compromete a no volver a masacrar a las personas, a no atacar a la población jurídica, civil, etc. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de responsabilidad, se necesitan de tres elementos para que exista responsabilidad del Estado, tres elementos que son de carácter obligatorio, que son de carácter sine qua non. Si no existe cualquiera de estos elementos, no hay responsabilidad del Estado. Y antes de entrar a decir cuáles son los tres elementos, tengo que decir que yo y otras personas que tenemos la corriente de la Universidad Externado de Colombia, diferimos con aquella corriente encabezada por el Consejo de Estado, según la cual establecen y aseguran que la responsabilidad del Estado solo tiene dos elementos, que son daño antijurídico e imputación. Desde mi punto de vista, y vuelvo y digo, no soy el único, desde el punto de vista de otras personas, la obligación de resarcir los daños, es decir, la responsabilidad del Estado, no solo tiene dos elementos, sino tiene tres. Vamos a verlos a continuación y ya les voy a comentar por qué creo yo y por qué creemos los que creemos de esta forma, que efectivamente la responsabilidad del Estado solo tiene, o mejor no solo, sino que tiene tres elementos. Los tres elementos son el daño, la imputación y el fundamento. En ese primer elemento llamado daño, vamos a investigar, vamos a determinar, tenemos que probar cuáles son las consecuencias que se han generado en el patrimonio de los demandantes. Responde a la pregunta de simplemente cuáles son las consecuencias que en el patrimonio de los demandantes se ha generado a raíz del hecho dañino causado por el Estado, hecho dañino que puede ser una acción o puede ser una omisión. El siguiente elemento es la imputación. Imputación en la cual tenemos que establecer o que responde a la pregunta de cuál es el demandado, cuál es el demandado o los demandados, en otras palabras, cuáles son las entidades que vamos a demandar, segundo, cuál es la causa o cuáles son las causas jurídicamente relevantes que aportaron a la causación del daño, y tercero, si esa causa o si ese hecho, entendido como acción o omisión, tiene conexión con el servicio. Y finalmente tenemos el fundamento. En el fundamento, entonces, nos respondemos básicamente cuál es la razón jurídica por la cual debemos condenar al Estado. Y acá es cuando hablamos de falla en el servicio, riesgo excepcional y daño especial. Y entonces acá entro a hablar sobre la diferencia entre las distintas corrientes, o las dos corrientes que existen entre cuáles son los elementos de la responsabilidad. ¿Son dos o son tres?
Voy a darles mi versión, realmente no se trata de convencer a nadie, ustedes escogen cuál de las versiones les resuena más en la cabeza. Cuando hablamos de daño antijurídico, estamos hablando de un concepto que está compuesto a su vez por dos subconceptos, la antijuricidad y el daño. El daño, como lo acabo de decir, en el elemento daño, se debe solamente verificar cuáles son las consecuencias que se generan en el patrimonio de las personas, de los demandantes. Acá es cuando vamos a evaluar y analizar la tipología de los daños que existen en contencioso administrativo hoy en día. Entiéndase, daños materiales o daños patrimoniales, lucro cesante y daño emergente, daños extrapatrimoniales o daños inmateriales, daño moral, daño a la salud y daño a bienes, a intereses protegidos de forma constitucional o convencional. Desde ese punto de vista, en el elemento daño simplemente vamos a verificar la causación de ese daño. Sin embargo, cuando hablamos de responsabilidad del Estado, hablamos de que habrá responsabilidad del Estado cuando el daño que se le causa a la persona es injustificado. Es decir, cuando no existe una razón jurídica válida para que la persona que sufrió el daño lo tenga que aguantar y soportar. En esa medida, cuando no existe una razón válida para que la persona asuma ese daño dentro de su patrimonio, ahí es cuando hablamos de daño antijurídico. Por lo tanto, cuando verificamos el primer daño per se, no podemos hablar de daño antijurídico. Dicho de otra forma, cuando yo digo que no hay lucro cesante, por ejemplo, porque no se probó, porque no se satisfizo la carga de la prueba, porque la persona no aportó los estados bancarios que permitan establecer que la persona con anterioridad al daño ganaba tanto dinero, pues yo no puedo hablar de que no hay un daño antijurídico. Hablo de que no hay un daño, porque la antijuricidad del daño, que es el segundo componente del concepto de daño antijurídico, se verifica en el tercer elemento de la responsabilidad, que es el elemento fundamento. Ahí es cuando vamos a verificar la injusticia del daño y por lo tanto la antijuricidad. Dicho de otra forma, si verificamos que hay falla en el servicio, riesgo excepcional o daño especial, en ese momento, ahora sí, podemos hablar de un daño antijurídico. Si no logramos probar una falla en el servicio, un riesgo excepcional y un daño especial, no es un daño antijurídico. ¿Es daño? Sí, por supuesto que es daño. Es un daño que afecta al patrimonio de la persona, pero es un daño que el Estado no está en la obligación de indemnizar porque existe, o mejor, porque no existe una justificación o una razón jurídica con base en la cual vayamos a condenar al Estado. Entonces, no existe ni falla en el servicio, ni riesgo excepcional, ni daño especial. El ejemplo que siempre pongo es el siguiente: los impuestos. Los impuestos es el típico ejemplo de un daño jurídico, es decir, que todos los ciudadanos tenemos que soportar. Una vez nosotros hicimos el pacto social en el que aceptamos al Estado como esa persona que nos administra, en esa medida, pues el Estado puede imponer determinadas cargas que, si no son excesivas y son iguales para todos, en esa medida todos tendremos que soportar y son jurídicas. Por lo tanto, pregunto yo, ¿no sería un lucro cesante, no sería un daño emergente que yo sacara de mi patrimonio un dinero para pagar algún impuesto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todos los impuestos se entienden como un daño. Lo que pasa es que no es un daño antijurídico, sino jurídico, porque frente a ese daño el Estado no ha actuado mediando falla en el servicio, riesgo excepcional o daño especial. Esa es la razón por la cual no existen dos elementos, sino existen tres elementos: el daño el daño a la imputación y el fundamento. Vuelvo y repito, porque la antijuricidad del daño se verifica en el tercer elemento. Y repito una vez más, no es posible desde el punto de vista académico decir que no hay daño jurídico, o que estamos en la ausencia de un daño antijurídico, cuando, por ejemplo, no se demostró el lucro cesante, el daño emergente, el daño moral, etc. Porque ahí estamos hablando desde que no se demostró el daño como elemento único. Por lo tanto, el apellido antijurídico solo vendrá a otorgarse cuando demostremos falla en el servicio, riesgo excepcional o daño especial. Habiendo dicho esto, vamos a iniciar entonces con la definición de cada uno de estos tres elementos: daño, imputación y fundamento. ¿Qué es el daño? Y acá voy a tomar una
definición dada por el doctor Juan Carlos Henao, que es el rector de la Universidad Externado de Colombia, a lo cual yo le agregué un elemento. Según él, el daño es toda lesión de un interés lícito que puede presentarse como un interés pecuniario o no pecuniario, colectivo o individual, que puede presentarse a su vez como una frustración definitiva o como una alteración del goce pacífico del bien, y que de reunirse los otros elementos de la responsabilidad, es decir, imputación y fundamento, el Estado estará encargado o en la obligación de indemnizar. Sin embargo, yo le agrego un elemento, y es que el daño es toda consecuencia de una lesión a un interés lícito, cuya clasificación puede ser o un interés colectivo o un interés individual, pecuniario o no pecuniario, que puede presentarse como una lesión definitiva, que puede presentarse como la alteración del goce pacífico de un bien, y que de encontrarse reunidos los demás elementos, se debe indemnizar. ¿Y por qué hablo? ¿Por qué le agrego esa palabra consecuencia? Porque para mí y para un sector también, digamos, de la doctrina, consecuencia, o mejor, perjuicio es igual a consecuencia. Por lo tanto, lo único que se indemnizan son las consecuencias de los daños causados. Dicho de otra forma, daño se entiende como el hecho dañino, mientras que el perjuicio se entiende como la consecuencia que se genera en el patrimonio de la persona. Si nos ponemos a pensar las tipologías de los daños que existen actualmente en contencioso administrativo, nos vamos a encontrar, como lo acabo de decir hace un momento, pues con una clasificación patrimonial y extrapatrimonial. Pero cuando uno comienza a mirar la definición de cada uno de ellos, pues se encuentra que realmente cada uno de ellos obedece a las consecuencias de un daño. Si hablamos de lucro cesante, estamos hablando de aquel dinero que deja de entrar al patrimonio como consecuencia de un hecho dañino. Si hablamos de daño emergente, estamos hablando del egreso que sale del patrimonio de una persona, el egreso que puede darse en especie, que puede darse en servicios, que puede darse en dinero, que sale del patrimonio de la persona como consecuencia del daño. Si hablamos del daño moral, estamos hablando del dolor, la congoja, la zozobra, el sufrimiento, el estrés, etcétera, de una persona sufrido a raíz del daño. Por lo tanto, en esta primera definición yo agrego la palabra consecuencia. Ya hablamos entonces de cuáles son los tipos de consecuencias, es decir, los tipos de daños, materiales e inmateriales, y dijimos cuál es la tipología que campea hoy en día el contencioso administrativo. Hablemos de qué es la imputación, ya hablamos de qué es el daño, ya hablamos de cuáles son los elementos de la responsabilidad, dijimos que son tres y voy a recapitular hasta el momento como para que no nos perdamos. Existen tres elementos de la responsabilidad: daño, imputación y fundamento. Daño es distinto a daño antijurídico. Para decretar, para establecer y probar la viabilidad de la antijuricidad del daño, lo establecemos cuando probamos falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial. Ya definimos el daño como primer elemento, ahora vamos a definir la imputación como segundo elemento. Recordemos que en la imputación vamos a demostrar quiénes son los sujetos demandables, cuáles son las causas jurídicas o la causa jurídicamente relevante, y si ese hecho u omisión desplegado por las entidades demandadas tienen nexo con el servicio. Entonces se entiende como imputación aquella atribución de daños a una o más personas que con su acción o su omisión generaron ese daño. Es una atribución de daños, pero a diferencia del nexo causal, la imputación es una construcción jurídica que nace a partir de normas, ¿correcto? Dicho de otra forma, la imputación tiene dos caminos: la imputación por sí misma y el nexo causal. El nexo causal es simplemente un tema relacionado con la parte material. Si yo disparo a alguien y mato, ahí hay nexo causal, es decir, se habla de una causa que tiene una conexión eficiente y necesaria con un resultado en el mundo físico, en el mundo material. Pero esta teoría, digamos, del nexo de causalidad comenzó a tener alguna dificultad para atribuir daños cuando hablábamos de las omisiones. Por lo tanto, como en las omisiones no hay una modificación del mundo exterior que genere un resultado, es decir, no hay causa-efecto desde el punto de vista físico y material, desde ese punto de vista se generaban injusticias al no atribuir daños a personas que, teniendo obligaciones, no habían realizado una acción material. Por lo tanto, se creó la figura de la imputación. Cuando hablamos de la imputación, vuelvo y repito, es aquella atribución jurídica. Fíjense que acá ya no hablamos entonces de una atribución física o de leyes de la física que permiten atribuir daños. No, acá hablamos de normas o de una construcción de un concepto físico, de un concepto jurídico, que
que permite atribuir daños. Ok, y vamos a la imputación. Entonces les decía que la imputación es una construcción que ha generado o que ha creado el ser humano para atribuir daños en aquellos eventos en los que, no habiendo una transformación del mundo exterior a través de una acción, sí resultaba justo realizar una imputación de daños para generar la responsabilidad. Normalmente estamos hablando entonces de una omisión. Para que haya omisión, ¿qué necesitamos? De un lado necesitamos que haya un derecho, de otro lado necesitamos que haya una correlativa o obligación. Entonces, la obligación, como les dije, entonces tenemos que verificar cuáles son las causas del daño, las causas jurídicamente relevantes del daño. Luego vamos a mirar cuáles las personas o los sujetos o las entidades demandables, y finalmente si existe nexo o no con el servicio. Y finalmente vamos a hablar del fundamento. El fundamento, como ya lo había dicho, no es otra cosa que la razón por la cual, desde el punto de vista jurídico, vamos a responsabilizar a aquella entidad demandada. ¿Y cómo establecemos la responsabilidad patrimonial de esa persona? Estableciendo si se determina la existencia de una falla en el servicio, de un riesgo excepcional o de un daño especial. Digamos que acá ya hablamos sobre el daño antijurídico. Hablemos entonces de un aspecto un poco práctico. Si hablamos de que la responsabilidad del Estado no es más que la obligación que tiene el Estado de indemnizar o de reparar los daños injustificadamente causados a la víctima, pues lo cierto es que este concepto está respaldado y debe estar respaldado por otro concepto que se llama la carga de la prueba. Por lo tanto, es indispensable para demostrar y para efectos de lograr la demostración de las pretensiones y por supuesto para lograr una sentencia favorable, demostrar los tres elementos. No basta con demostrar que daño, imputación y el fundamento no. Que si tengo daño, que se murió la persona, que el daño es imputable pero que no hay falla en el servicio, no hay riesgo excepcional y no hay daño especial, no hay responsabilidad del Estado. Por lo tanto, hay que entender que la carga de la prueba debe estar presente en cada uno de los elementos que acabamos de mencionar, en cada uno de los elementos. Adicional a lo dicho, esto quiere decir que no existe ninguna presunción de los elementos. No existe ninguna presunción de los elementos a partir de los cuales yo diga, solo voy a demostrar un elemento, solo voy a demostrar el daño porque la imputación y el fundamento están probados. No, en todos los casos se necesita demostrar el daño, la imputación y el fundamento. Incluso cuando estamos hablando de responsabilidad objetiva, incluso cuando estamos hablando de responsabilidad a partir de riesgos altamente, digamos, peligrosos o de actividades peligrosas. ¿Listo? Es muy importante tener presente eso. Y la carga de la prueba entonces está regulada en el artículo 167 del Código General del Proceso, y ahí dice que le incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que invocan, pero también incluye una variación que antes de la expedición del Código General del Proceso se manejaba a nivel jurisprudencial, y es la carga dinámica de la prueba, en la cual el juez puede distribuir la carga de la prueba o puede distribuir al decretar la carga de la prueba de acuerdo a la facilidad que tenga la parte para aportar la prueba. Entonces, normalmente si estamos hablando de una clínica que es la que custodia una historia clínica, pues ¿a quién le queda más fácil aportar la historia clínica? Por supuesto, a la EPS o a la IPS en este caso. Entonces, ojo, esto no quiere decir entonces que yo como demandante entonces voy a inhibirme en mis obligaciones de carga procesal y no voy a aportar la historia clínica o no voy a hacer las gestiones necesarias para aportarla. Puede que no la pueda aportar porque la EPS ni siquiera mediando tutela me la facilite. Sin embargo, sí tendré que demostrar al menos entonces que hice algún esfuerzo para lograr la consecución de esos documentos, para aportarlos, para satisfacer la carga de la prueba, porque yo tengo la obligación de probar lo que yo estoy solicitando. ¿Listo? Entonces, la carga de la prueba es un elemento fundamental en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Pero, a contrario sensu, existe otro principio que se llama autorresponsabilidad de las partes, o realmente no es a contrario sensu, sino que como refuerzo de este principio o este concepto de carga de la prueba, existe un principio que se llama autorresponsabilidad de las partes. Y el principio de autorresponsabilidad de las partes lo voy a leer un poco porque acá tengo una sentencia, ahorita les doy la referencia, dice de la siguiente forma: finalmente, o primero voy a dar la sentencia. La sentencia es
de la sección tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, consejera de Estado, Ruth Estela Correa Palacios, 18 de marzo del 2010, radicación 17047, y dice de la siguiente forma. Finalmente, en cuanto a la solicitud de la actora para que se decreten las pruebas de oficio, señala la Sala que la facultad consagrada en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, que le permite al juez de manera oficiosa decretar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no comporta la sustitución por el juez de la carga que le corresponde a la parte demandante de probar las afirmaciones que efectúa en la demanda. Es importante reiterar que, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales asegura la causación de un daño incumbe al actor. Y acá entonces voy a traer a colación un ejemplo de la vida real que me sucedió a mí hace unos años. Eso fue como en el 2012. Fue la primera audiencia a la que yo asistí en el proceso contencioso administrativo, y se trata entonces de una audiencia, era una audiencia de reparación directa, una audiencia en la cual, precisamente en el contexto de un proceso de extinción de dominio, se incautó unas dragas, y se incautaron unas dragas. ¿Y qué significa la incautación? Como para que me entiendan en términos muy prácticos, simplemente se embargó y se secuestró esas dragas, y esas dragas estaban a la orden y a la administración de una entidad que se llamaba Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy liquidada, que hoy se llama Sociedad de Activos Especiales. En ese entonces, la Dirección Nacional de Estupefacientes abrió una convocatoria para que a través de un tercero se pudieran administrar esas dragas mientras se surtía el proceso de extinción de dominio. ¿Qué es una draga? Draga no es otra cosa, hagan de cuenta, como una retroexcavadora, pero para efectos de realizar minería. Entonces, cuando sucedió eso, se inició el proceso, digamos, la invitación para que las personas asistieran, para que presentaran su propuesta, y a partir de esa propuesta se seleccionaba, digamos, que un contratista para asignarle las dragas y que las administrara. Resulta y pasa que en ese momento, si no estoy mal, era el gobierno de Uribe. El señor Uribe decidió suspender ese procedimiento de adjudicación de las dragas, como quiera que las dragas tenían, digamos, y representan algún riesgo en el medio ambiente para el municipio de Quibdó, para el departamento de Chocó. Entonces, al detenerse ese procedimiento, pues uno de los proponentes demandó al Estado a través de la reparación directa, señalando que no estaba de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo la suspensión, y que como quiera que él tenía las opciones más altas de ser nombrado adjudicatario, entonces teníamos la obligación de indemnizarle con alrededor de, creo que eran 30.000 millones de pesos. Estaba solicitando una indemnización de 30.000 millones de pesos. Lo primero que hay que decir entonces es que acá hay una escogencia errónea del medio de control, como quiera que la suspensión del procedimiento de adjudicación se dio mediante un acto administrativo, y ese acto administrativo debió haber sido demandado mediante nulidad de restablecimiento del derecho y no mediante reparación directa, cuestión que se alegó. Por lo tanto, se alegó la caducidad del medio de control de reparación directa, en tanto la nulidad y restablecimiento del derecho tiene un término de caducidad de 4 meses. Lo segundo es que, como prueba del daño, es decir, como prueba de la pérdida de la oportunidad, o si lo quieren llamar del lucro cesante, que es un tema, digamos, que podemos abordar en otra sesión, lo cierto es que aportaron un documento que era simplemente una hoja firmada por una persona recién egresada, que recuerdo que era un ingeniero de petróleos, en el que establecía cuánto se hubiera podido ganar esa empresa, a la cual no se le adjudicaron las dragas, si las dragas se hubieran adjudicado. Y digamos que la conclusión fueron 20.000 o 30.000 millones de pesos. Cuando uno comienza a mirar por allá el artículo 206 en adelante del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, encuentra que los peritazgos deben cumplir con unos requisitos. Entonces, primero, el peritazgo debe estar firmado; segundo, debe estar respaldado por la hoja de vida de la persona; tercero, tiene que explicar la metodología a partir de la cual llegó a la conclusión; cuarto, tiene que explicar, bueno, cuando uno lo mira desde el punto de vista procesal, realmente hay muchas cosas que faltaban en ese documento, había muchas carencias que implicaban que la prueba no debía ser aceptada.
Cuando llegamos a la audiencia inicial, pues ustedes saben que la audiencia inicial, artículo 180 o 181 del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, establece una etapa para decretar las pruebas dentro de la misma audiencia. Claro, cuando la juez se sirvió de decretar todas las pruebas, pues yo interpuse el recurso y le dije que el documento relacionado con el peritazgo, que concluía que los daños ascendían a 20.000, 30.000 millones de pesos, pues no contaba con las características y requisitos establecidos por la ley, por lo cual no debía ser aceptado por el despacho. Ante eso, la juez me dio la razón. Efectivamente, digamos que despacharon de forma desfavorable esa prueba, ni siquiera la aceptaron, y la contraparte le solicitó a la juez que mediante el poder oficioso ella decretara un peritazo. Y ahí fue cuando la persona, esta juez, que no sé si leyó la sentencia, pero si no la leyó, se iluminó, realmente aplicó el mismo concepto de esta prueba y le dijo: señor, yo no puedo satisfacer la obligación que por naturaleza le corresponde a usted. Usted es el demandante, usted tiene que probar efectivamente que que los daños causados, por un lado se causaron y por el otro valen tanto. Entonces, en lo que tiene que ver con la evaluación de los daños, esa prueba no se presentó y esa persona, al solicitarle a la juez que satisfaciera esa ausencia y esa carencia que tuvo desde el nivel probatorio, la juez le dijo que no y aplicó la autorresponsabilidad de las partes. Es muy importante. Hay jueces que de oficio, yo no sé si queriendo o sin querer queriendo, ayudan a la parte asumiendo cargas procesales que no le corresponden. Y ahí es cuando ustedes tienen que efectivamente solicitarle al juez que se aplique la carga de la prueba tal y como establece el artículo 167 del Código General del Proceso. Esto es lo que tiene que ver entonces con la responsabilidad del Estado. Conclusión hasta acá. La responsabilidad del Estado tiene tres elementos: daño, imputación y fundamento. Los tres elementos se tienen que desarrollar, se tienen que probar de forma completa. Si falta alguno de ellos, no habrá responsabilidad. Habiendo dicho esto, entonces ahora sí podemos pasar a la parte que nos corresponde práctica, que es la teoría del caso. Y es que cuando uno aborda un asunto de responsabilidad del Estado, pues lo primero que tiene que mirar es si el caso es ganable o no es ganable. Es decir, cuando a mí un caso me llega a la oficina, pues yo lo primero que tengo que mirar es si el caso es ganable o no es ganable a partir del análisis precisamente de los tres elementos de la imputación, de la responsabilidad. Sin embargo, cuando uno litiga, se da cuenta que existen otros elementos que le permiten a uno conformar el caso de forma mucho más fácil. Y cuando uno encuentra esos elementos, pues los tiene que adherir a su práctica. Uno de esos elementos es la creación de la teoría del caso. La creación de la teoría del caso no es otra cosa que la explicación, o mejor, la teoría del caso no es otra cosa que la explicación que yo le doy al juez de los hechos que sucedieron. La explicación jurídico-probatoria que yo le hago al juez, la explicación jurídica probatoria que yo le doy al juez de por qué las pretensiones o las excepciones que yo manifiesto deben ser atendidas de forma favorable. ¿Listo? Esa es la teoría del caso. Dicho de otra forma, y como dice Andrés Weitelmann, es el sillón cómodo a partir del cual yo miro lo sucedido y le doy una explicación a lo sucedido. El demandante tendrá su teoría del caso y el demandado tendrá su teoría del caso. Incluso el juez, si el demandante y el demandado no logran establecer de forma convincente una teoría del caso creíble, lógica y flexible, pues efectivamente el juez va a tomar su propia teoría del caso y va a fallar de acuerdo a ese criterio. Entonces, la teoría del caso es la respuesta al problema jurídico. ¿Listo? La teoría del caso es la respuesta al problema jurídico. Y entonces cuando comenzamos nosotros a hablar de teoría del caso, tenemos que comenzar a establecer cuáles son los elementos a partir de los cuales yo voy a crear mi teoría del caso. Eso no es simplemente sentarme y decir, yo creo que acá hay culpa exclusiva de la víctima y ya. No, realmente nos tenemos que sentar a hacer un trabajo bastante acucioso con base en los pasos que les voy a dar. Entonces, la teoría del caso, les decía, es la respuesta al problema jurídico.
el problema jurídico es la brújula a partir de la cual nosotros vamos a desarrollar la teoría del caso. Es que la teoría del caso, si es la versión jurídico-probatoria que yo tengo como parte, diciéndosela al juez para que atienda de forma favorable mis pretensiones y mis excepciones, lo cierto es que la teoría del caso debe estar fundamentada en un problema jurídico. Entonces, vuelvo y repito, teoría del caso es la versión jurídico-probatoria de una de las partes o de cualquiera de las partes en el cual le da una explicación jurídica de por qué sucedieron los hechos de esa forma. Y para crear una teoría del caso, y antes de esto, para crear una teoría del caso necesitamos plantear un problema jurídico, pero antes de eso quiero compartir con ustedes cuál es la utilidad de la teoría del caso. Realmente este concepto de teoría del caso es un concepto que normalmente se aborda en derecho penal. Cuando ustedes hablan con un procesalista civil, con un procesalista administrativo, cuando ustedes hablan con cualquier otra persona que no sea un penalista y le hablan sobre teoría del caso, no tienen ni idea de qué es una teoría del caso. Y no tienen ni idea realmente porque es un tema que no se ha explotado de la forma en que se tiene que explotar. Por lo tanto, la teoría del caso no es solo útil para el derecho penal, sino que es una herramienta necesaria para cualquier persona, que esté litigando en cualquier rama del derecho. Así de sencillo. Teoría del caso es la versión jurídico-probatoria que le sirve a cualquier abogado que litigue en cualquier rama del derecho. Punto final. Entonces, es muy importante entender esa parte. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a establecer cuáles son los pasos para crear la teoría del caso. Vamos a pasar a ver los pasos a través de los cuales vamos a crear esa herramienta tan útil que es la teoría del caso. Si usted tiene claro su teoría del caso, usted tiene un 50% ganado de su proceso. Por supuesto, porque el otro 50% del proceso hace referencia a las técnicas de juicio oral. Saber interrogar a un testigo, saber contrainterrogar, objetar, cómo preparar el testigo, cómo preparar las objeciones, cómo hacer los alegatos de apertura, cómo hacer los alegatos de conclusión, etc. Hablemos entonces del planteamiento del problema jurídico, que es el primer paso para la creación de la teoría del caso. El planteamiento del problema jurídico, hay que entender que el problema jurídico no es más que una brújula a partir de la cual las partes y el juez van a desarrollar el proceso. Esa brújula es realmente ese guía, ese faro a partir del cual el juez va a desarrollar y va a tomar su decisión, y a partir de los cuales cada una de las partes va a crear su versión jurídico-probatoria. ¿Y para qué sirve? Sirve para determinar la conducencia, la pertinencia, la necesidad y la utilidad ¿de qué? De las pruebas, de las preguntas y de las respuestas. Preguntas y respuestas ¿de dónde? Hechas en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. El problema jurídico es fundamental. Si ustedes tienen claro el problema jurídico y lo plantearon de forma correcta, ustedes pueden objetar una pregunta, una respuesta y una prueba, como quiera que no son conducentes, pertinentes, útiles y necesarias, de acuerdo al problema jurídico planteado. Pero, ¿qué es entonces el problema jurídico? Ya dijimos la importancia, dijimos para qué sirve, pero ¿qué es el problema jurídico? Entonces, el problema jurídico, también conocido como hipótesis, es aquella pregunta mediante la cual se indaga si hay lugar al reconocimiento de las pretensiones planteadas a partir de los hechos narrados, a partir de las pruebas aportadas y analizadas bajo la óptica de la normatividad y de las teorías del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto. Eso es un problema jurídico. Se plantea a manera de interrogante, ya vamos a ver un ejemplo, se plantea a manera de interrogante. Entonces el ejemplo sería el siguiente. Surge en la órbita de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, la obligación de reparar los daños materiales e inmateriales causados a los familiares del señor Baudilio Benjumea a raíz de su muerte a manos del grupo armado ilegal ERL tras la toma guerrillera efectuada el día 12 de septiembre del 2010 en el municipio de Florida, de la cual tenía conocimiento previamente la parte demandada. Fíjense cómo el interrogante y la hipótesis que vamos a despejar se plantea en forma de interrogante. De pregunta, no damos nada por sentado, estamos preguntando, ¿acá hay responsabilidad del Estado? Surge en cabeza en este caso del Ejército Nacional, Ministerio de Defensa de la Nación, la obligación de indemnizar los daños causados
a los familiares del señor Baudilio Benjumea, como quiera que en una toma guerrillera el señor murió, toma guerrillera que era conocida previamente por el ejército. Esa es básicamente uno de los ejemplos del problema jurídico. Y vuelvo y repito, el problema jurídico, entonces también conocida como hipótesis, es aquella pregunta a través de la cual se indaga si hay reconocimiento o no de una responsabilidad visto a través de las pretensiones narradas, de los hechos narrados, analizados a partir de las pruebas y vistas a través de la óptica, de la normatividad y de las teorías aplicables al caso en concreto denominado responsabilidad del Estado. Una vez planteados los hechos, una vez planteado el problema jurídico, la brújula, la que nos va a guiar por todo lado, la que nos va a permitir establecer si determinada prueba es o no es conducente, pertinente, necesaria, vamos a establecer cuáles son los hechos que son relevantes y que son generales para el caso. En esta parte vamos a establecer, vamos a distinguir, vamos a hacer una distinción entre hechos relevantes y hechos irrelevantes. ¿Listo? Los hechos relevantes serán aquellos que responden al problema jurídico. Es decir, o dicho de forma negativa, todos los hechos que no respondan de forma directa o indirecta o que coadyuven a la respuesta al problema jurídico son hechos irrelevantes que no tienen por qué mencionarse en la demanda. Son hechos totalmente irrelevantes que no aportan a la respuesta del problema jurídico. Desde ese punto de vista, entonces serán los hechos relevantes los que se deban incluir en la construcción de la teoría del caso. Pero incluso cuando comenzamos a mirar si son relevantes o no a partir de si se responde o no el problema jurídico, lo cierto es que en la primera cita que uno tiene con el cliente, pues el cliente comienza a hablar de muchos temas que puede que no tengan relevancia con el problema jurídico. Entonces lo primero que usted tiene que entender es en el desarrollo de cosas, de cómo filtrar ese mundo de información que nos da la persona, y es a partir del conocimiento especializado. Luego de filtrar toda esa información que es relevante, comenzamos a establecer si responde o no responde al problema jurídico. Y como paso siguiente, vamos a mirar algunos elementos que de forma general son relevantes para el planteamiento de la teoría del caso. Es decir, sí, está bien, el criterio, digamos, principal para la respuesta, para escoger los hechos jurídicamente relevantes es si responden o no responden al problema jurídico. Pero además de eso, tenemos otros criterios que se los voy a compartir con ustedes que en general pueden aportar o que pueden catalogarse como información relevante. Primero, las personas implicadas. Y las personas implicadas, entonces, estamos hablando de legitimación, los legitimados por activa y los legitimados por pasiva, es decir, los demandantes, los demandados, pero también los posibles testigos y las posibles personas que nos puedan coadyuvar a demostrar nuestras pretensiones o demostrar nuestras excepciones. La siguiente son las pruebas relacionadas o los hechos mejor relacionados con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuando hablamos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, hablamos del día, los hechos, la hora, el tiempo transcurrido, las condiciones de percepción, si era de día, si era de noche, si estaba iluminado, si la persona tiene problemas de visión, etc. Luego hablamos de los espacios o lugares donde sucedieron los hechos. Los hechos, por supuesto, ¿dónde sucedieron? Primero, los escenarios. Entonces, primero estábamos en un bar, luego nos fuimos a la casa, en la casa sucedió el asesinato, o hablando de responsabilidad del Estado, entonces primero nos secuestraron en una discoteca, luego nos llevaron a un municipio, no sé qué. Tenemos que establecer cuál es el escenario a partir del cual o alrededor del cual se generó el hecho dañino o un delito, por ejemplo. Y el móvil. El móvil es muy importante, a veces tiene que ver con responsabilidad del Estado y a veces no tiene que ver con responsabilidad del Estado. El móvil no es otra cosa que la explicación por la cual una persona hizo algo. Cuando yo logro encontrar una justificación a por qué una persona hizo algo, le encuentro lógica y desde ese punto de vista voy a llenar de coherencia y de credibilidad mi argumento. Por ejemplo, si yo digo que una persona o el esposo mató a la esposa
con el fin de cobrar un seguro de vida que habían sacado 6 meses antes y que quería quedarse con el dinero, pues evidentemente el fin, o mejor el móvil, era quedarse con el dinero. Pero si tenemos un caso en el que el principal sospechoso es el esposo por la muerte de su esposa, pero no existe una razón que justifique el por qué esa persona es sospechosa de haber matado a la esposa, pues evidentemente la persona no podrá ser responsabilizado penal ni patrimonialmente. Y acá el móvil es muy importante cuando estamos hablando de acciones de reparación directa por dolo, entonces falsos positivos y todo lo que tiene que ver con la causación de daños a partir de una actitud dolosa o incluso una omisión dolosa, y también cuando hablamos de desviación del poder como causa de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, como causa de nulidad de un acto administrativo. También lo vemos cuando hablamos de acción de reparación directa. Pues es que la acción de reparación directa parte de la base de que hay una condena que tuvo que pagar el Estado como consecuencia de la acción o una omisión de una persona que actuó con culpa grave o dolo. Fíjense, el dolo. Cuando nosotros logramos encontrar el motivo por el cual esa persona actuó con dolo, actuó con culpa grave o actuó en general con intención, vamos a poder llenar de credibilidad nuestra teoría del caso, es decir, vamos a poder generar credibilidad en la versión que nosotros le estamos planteando al juez para que nos atienda las pretensiones de forma positiva. La siguiente etapa de la teoría del caso es digamos que ya planteamos cuál es el problema jurídico. Ya sabemos que nuestra teoría del caso debe responder al problema jurídico. Ya sabemos que hay un montón de información que el cliente nos dice cuando tenemos la primera sesión. Ya sabemos cómo filtrar esa información como relevante o como no relevante, sabiendo si la información responde o no responde al problema jurídico. Y cuando ya tenemos esa información y esos elementos, ya podemos ahora pasar a crear propiamente dicha la teoría del caso. Y cuando iniciamos este paso de la teoría del caso, aquí es cuando nosotros vamos a aplicar o vamos primero a escoger la teoría jurídica, ya no la teoría del caso, sino la teoría jurídica que nos va a permitir explicar los hechos que están siendo sometidos en juicio, ¿listo? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una persona, o estamos hablando de una situación en la cual se alega como responsabilidad del Estado, a pesar de lo cual el daño causado fue causado no por el Estado sino por un tercero, pues lo cierto es que la teoría que vamos a aplicar como demandados, es decir, como defensa a favor del Estado, es decir, mire, acá no puede haber una atribución de daños como quiera que esa atribución de daños, o mejor, como quiera que ese daño fue causado por un tercero. Por lo tanto, la atribución no le corresponde al Estado, sino le corresponde al tercero. Dicho de otra forma, mire, la teoría de la causa extraña, entendida como el hecho de un tercero, es una teoría. Es una teoría. ¿Qué es una teoría? Es una construcción hipotética, es una construcción, abstracta, hipotética, que solo se podrá aplicar al caso concreto cuando yo, a partir de los hechos relevantes, lo que hago es que lleno esa teoría a partir de los hechos relevantes, o mejor, mediante los hechos relevantes, llenando los elementos legales que componen la teoría que yo estoy alegando. Entonces, para explicarme un poco mejor, si yo alego el hecho de un tercero como causa excluyente de la responsabilidad, como quiera que no se puede realizar la atribución de daños, lo cierto es que yo tengo que establecer cuál es la teoría o en qué consiste el hecho de un tercero. ¿Listo? Cuando yo establezco cuál es el hecho de un tercero y logro identificar cuáles son los elementos legales que componen esa teoría, luego puedo filtrar y lo que puedo luego es unir los hechos relevantes con esos elementos para darle forma a la teoría jurídica que estoy alegando. ¿Listo? Entonces, lo cierto es que aquí, cuando ya comenzamos la construcción de la teoría del caso, vamos a escoger cuál es la teoría jurídica que nos va a permitir a nosotros respaldar nuestra versión de los hechos. Y como les decía acá, las teorías jurídicas hay que entender que son una construcción abstracta que se llenan a partir de construcciones abstractas que están compuestas por elementos legales que se unen o que se llenan a partir de hechos relevantes. Entonces, acá es cuando le damos cuerpo a la teoría del caso y háganme de cuenta que la teoría jurídica no es otra cosa que un envase a partir del cual, o mejor, que un contenedor, no sé si ustedes han visto
esos juegos que se le ponen a los niños pequeños, que son como una torre y que la torre tiene distintas formas y que formas de triángulo, forma de círculo, forma de cuadrado, y que el niño lo que tiene que hacer es identificar pues que el cuadrado entra por el espacio del cuadrado, el círculo por el espacio del círculo, etc. Acá pasa exactamente lo mismo. El contenedor está vacío, es abstracto. Lo llenamos a partir de los hechos relevantes. Ejemplo de la teoría del caso de la parte demandante contra el Ejército Nacional, retomando el ejemplo que habíamos mencionado de la toma guerrillera a partir del cual se asesinó a este señor Baudilio Benjumea. Entonces, la teoría del caso vendría siendo la siguiente. Señor juez, esta bancada solicita que la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, sea declarada patrimonialmente responsable y condenada en el presente caso a reparar los daños causados a los familiares del señor Baudilio Benjumea, por cuanto los perjuicios sufridos por estos son atribuibles de forma exclusiva al demandante, ya que, conociendo el riesgo que corrían los habitantes del municipio de Florida, entre ellos el señor Benjumea, y teniendo la obligación de proteger las vidas de los residentes de tal población, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 2 de la Constitución colombiana, se abstuvo de cumplir con dicho mandamiento constitucional, permitiendo que el grupo guerrillero ERL asesinara vilmente al señor Baudilio el día 12 de septiembre del año 2010, lo cual configura una protuberante falla en el servicio. Básicamente, ese sería entonces el planteamiento de la teoría del caso. Fíjense que acá yo ya sé cuáles son los elementos, los hechos relevantes, yo ya sé cuáles son los elementos que componen la teoría del caso, los elementos legales que componen la teoría jurídica que estoy respaldando, que es la falla en el servicio, y que la falla en el servicio parte de la base de un incumplimiento de una obligación, porque es que eso es la falla en el servicio. La falla en el servicio no es otra cosa que el incumplimiento de una obligación contenida en una norma preexistente que puede al daño, y que ese incumplimiento de esa obligación puede ser un incumplimiento total, un incumplimiento parcial, un incumplimiento tardío, etc. Pero lo cierto es que la teoría jurídica que yo estoy, en este caso, estaríamos esbozando sería la de la consecución o la de la configuración de una falla en el servicio. Y si la falla en el servicio implica y el incumplimiento de una obligación, lo cierto es que tenemos que demostrar que hay una obligación, segundo, que hay un incumplimiento, y tercero, que hay un derecho de ser protegido. Y esos son los elementos legales que componen esa teoría jurídica. Pero esos elementos legales los vamos a satisfacer a través de los elementos, de los hechos relevantes. Dicho esto, quiero dar un par de reglas sobre la teoría del caso. ¿Listo? La primera es que una vez se conoce la teoría del caso por parte del juez, sea porque el demandante lo planteó en la demanda, sea porque el demandado lo planteó en la contestación de la demanda, sea porque el fiscal la planteó en la audiencia de imputación, sea porque la defensa la dijo en sede de alegatos de apertura en el proceso penal. Lo cierto es que una vez la teoría del caso ha sido comunicada al juez, no se debe cambiar. Yo una vez realizo la teoría del caso no tiene reversa atrás. Eso, de hecho, no existe ninguna norma que nos cohíba de realizar una modificación de la teoría del caso. Sin embargo, si usted la modifica, la consecuencia innata va a ser que usted va a perder credibilidad ante el juez. ¿Y quién toma la decisión? El juez. El juez toma la decisión a partir de ¿qué? De sus creencias, de su sistema de creencias. Su sistema de creencias es el que le va a permitir, y a partir de los juicios de valor que se forma respecto de usted. Si usted a mitad del juicio cambia la teoría del caso, pues efectivamente usted va a restarse a usted mismo credibilidad. ¿Listo? La segunda regla, digamos que esta es la consecuencia. Por lo tanto, entonces debemos manejar una sola teoría del caso. La segunda regla es que todos los hechos relevantes que se escojan, las pruebas que se soliciten y se aporten, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las preguntas hechas, las respuestas dadas, todo gira en función y en servicio de la teoría del caso. Todo, absolutamente todo, gira en servicio y a favor de la teoría del caso. Por lo tanto, si yo planteo una teoría del caso, solicito unas pruebas que tienen como fin probar los elementos, los hechos relevantes que satisfacen los elementos legales que componen una teoría jurídica, lo cierto es que yo después no podré cambiar, no podré solicitar pruebas nuevas, precisamente porque la teoría del caso
o mejor, precisamente porque la prueba que no concuerde con la teoría del caso planteada va a resultar inconducente, impertinente, innecesaria o inútil, en tanto no tiene ninguna relación con la teoría del caso que usted ya planteó. ¿Perfecto? Y la última regla es que la teoría del caso debe tener la aptitud suficiente de exponer de forma fácil y con fortaleza la cantidad de hechos que componen el caso, y no solo la cantidad de hechos que componen su teoría del caso, sino también los hechos que componen la teoría del caso de la contraparte. Dicho de otra forma, su teoría del caso debe explicar tanto los hechos de la parte contraria como los hechos que usted alega. De esa forma, usted tiene una teoría muchísimo más creíble y pues muchísimo más sólida. Hablemos entonces de los problemas jurídicos subsidiarios. Estábamos hablando de cuáles son los pasos para crear la teoría del caso. Ya creamos la teoría del caso, ya dijimos cuáles eran los componentes que tenían que tener, que básicamente son los hechos, el problema jurídico, y luego estamos hablando entonces de que el problema jurídico, perdón, que los hechos relevantes deben responder para que sean relevantes al problema jurídico, y que una vez siendo relevantes los vamos a conectar con los elementos legales que satisfacen así las teorías jurídicas que respaldan nuestra teoría del caso. Pero entonces vamos a hablar sobre problemas jurídicos subsidiarios. Y los problemas jurídicos subsidiarios no son otra cosa que, como su nombre lo indica, hipótesis que son secundarias a la hipótesis principal. Y son secundarias en tanto no indagan, como sí lo hace el problema jurídico principal, sobre el reconocimiento de una determinada responsabilidad, sino sobre la ocurrencia o no de determinado hecho. Me explico. Si yo, como abogado demandado y defensor del Estado, planteo la causa extraña como una excepción a las pretensiones de la demanda, lo cierto es que yo le estoy diciendo al juez, acá no puede haber responsabilidad del Estado, como quiera que el elemento de imputación no se encuentre satisfecho, porque esos daños que alega la persona sí puede que existan, pero no son atribuibles a mí, sino que son atribuibles al actuar de un tercero que no está vinculado con el proceso. Entonces, los problemas jurídicos normalmente obedecen a las excepciones planteadas por el demandado. Entonces, ¿qué función tiene el problema jurídico secundario? Que de entrada ya le estoy diciendo al juez, señor juez, tenga en cuenta que acá no hay responsabilidad del Estado, como quiera que no hay imputación, como quiera que existe una causa extraña consistente en el hecho de un tercero. Desde ese punto de vista, por favor, entienda que el problema jurídico debe responderse de forma negativa. ¿Existe responsabilidad en cabeza del Estado por la muerte de tal persona? No, porque esa muerte no es atribuible a la persona jurídica demandada. En esa medida, vuelvo y repito, los problemas jurídicos subsidiarios se deben plantear, o mejor, se plantean normalmente a partir de las excepciones, y lo cierto es que el problema jurídico nace no cuando planteamos, o no normalmente, porque puede que sí, pero no nace normalmente cuando planteamos el problema principal, sino cuando planteamos la teoría del caso. Porque cuando planteamos la teoría del caso es cuando escogemos la teoría jurídica que vamos a esbozar para justificar o para explicar los hechos. Y cuando logramos escoger esa teoría es cuando logramos encontrar nuestras excepciones a las pretensiones. Y normalmente, vuelvo y repito, las pretensiones son los problemas jurídicos subsidiarios. Pero ¿por qué hablamos de problemas jurídicos subsidiarios? Porque entre mayores problemas, a mayores cuestiones específicas se planteen como brújula del desarrollo del proceso, mayor claridad tendrá tanto el juez como las partes para contestar esas preguntas. Es decir, si usted considera que hay distintas circunstancias que pueden afectar la respuesta del problema jurídico, dígale y solicítele al juez que por favor plantee como problema jurídico subsidiario si existe efectivamente el hecho de la víctima, si existe justificación de la falla en el servicio, como quiera que no hay dinero para cumplir esa obligación, etc. Plantéeselo, y plantéeselo de forma tranquila. Y es que acá quiero hacer otro comentario. El comentario es el siguiente: la gente, normalmente el abogado, digamos que en el ámbito litigioso, nosotros conseguimos al juez
como una persona intocable, como una persona que no es de carne y hueso, como una persona a la cual no se le puede hablar porque es una persona que tiene un poder pues, ilimitado y que tenemos miedo de plantearle distintas solicitudes. Pero eso no es lo cierto. El juez es una persona tal como nosotros y que además es un integrante más del proceso judicial. No es ni más ni menos. No es menos, pero tampoco es más. No es más que el abogado, no es más que el representante del Ministerio Público, no es más que la parte, simplemente es un empleado cuyo sueldo sale de nuestro patrimonio, que tiene como finalidad resolver de forma objetiva un asunto. Así de sencillo. Entonces, digamos que esa pleitesía que se le rinde al juez, pues como si fuera una persona intocable, pues realmente no tiene por qué ser así. Vuelvo y repito, el juez es un funcionario público, cumple una función pública, cumple una función a favor de nosotros. Nosotros no le tenemos que pedir ningún favor, ni tenemos que mirarlo así como decía Jaime Garzón. Nosotros los tenemos que mirar así, porque nosotros somos los administrados. Su sueldo sale por parte de nosotros. Entonces, es importante saber que el juez no es menos, pero tampoco es más. Es igual que cualquiera de las personas que están desarrollando o que cualquiera de los actores que están desarrollando o están incluidos en el proceso judicial. Eso es muy importante tenerlo presente. Pero quiero culminar este comentario diciendo que aún a pesar de todo lo que acabo de decir, hay que respetar al juez. No solo al juez, sino a cualquier parte. Pero como hablo del juez, tengo que hacer hincapié en el respeto por el juez. Tenemos que respetar al juez. Tenemos que respetar al juez. No un respeto excesivo que termina en una inhibición de solicitudes, no. Pero sí un respeto como cualquier otra persona. Cualquier persona se merece el mismo respeto del juez. ¿Listo? Habiendo dicho esto, pasemos a la siguiente etapa en la construcción de la teoría del caso. Ya hemos dicho que, hagamos un resumen hasta acá, ya hemos dicho que la teoría del caso debe estar compuesta a partir de un problema jurídico, que cuando planteamos el problema jurídico tenemos nuestra primera sesión con el cliente, que cuando tenemos nuestra primera sesión con el cliente, entonces el cliente nos bota un montón de información que puede ser relevante o que no puede ser relevante, que cuando hablamos de que necesitamos establecer cuáles son los hechos relevantes, entonces vamos a mirar si esos hechos responden o no al problema jurídico. Una vez establecemos esto, entonces creamos la teoría del caso como tal, porque ya tenemos claro cuál es el problema jurídico, ya tenemos claro cuáles son los hechos y a partir de eso vamos a escoger las teorías jurídicas y una vez escogemos las teorías jurídicas, entonces ahora sí vamos a escoger, y este es el séptimo paso, los hechos relevantes que van a sustentar los elementos jurídicos de la teoría jurídica que estamos alegando. Entonces acá quiero ser muy enfático porque esto parece un juego de palabras, pero realmente es fácil. La teoría del caso es un todo. Teoría del caso que está respaldada por una teoría jurídica. Esa teoría jurídica está a su vez compuesta por elementos jurídicos y esos elementos jurídicos se satisfacen mediante o se llenan mediante los hechos jurídicos relevantes y la prueba es la que va a recaer sobre esos hechos jurídicos relevantes. Voy a decirlo de otra forma. La prueba recae sobre los hechos relevantes. Los hechos relevantes satisfacen los elementos legales que componen la teoría del caso. Y la teoría del caso la escogemos para justificar la teoría jurídica, la escogemos para satisfacer la teoría del caso. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre la escogencia de los hechos relevantes que sustentan los elementos jurídicos con base en los cuales se creó la teoría del caso y los hechos relevantes que mencioné en el segundo o tercer paso? Pues es muy sencillo. En ese tercer o segundo paso, los hechos relevantes, sabemos cuáles son los hechos relevantes porque responden al problema jurídico, pero no sabemos cuáles hechos jurídicos tienen que respaldar cuáles elementos legales. Esa es la gran diferencia. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito, entonces, en esa primera etapa de los hechos relevantes determinamos que los hechos son relevantes en tanto los hechos responden al problema jurídico. Es decir, si responden al problema jurídico son relevantes, si no responden son irrelevantes.
Sin embargo, acá nos preguntamos es cuál de esos hechos que sí son relevantes porque responden al problema jurídico conectan y satisfacen los elementos legales que componen la teoría jurídica que respaldan nuestra teoría del caso. Esa es la pregunta que nos tenemos que contestar en este momento. Y acá vuelvo y repito, la teoría jurídica es una composición, es una construcción abstracta compuesta de elementos legales que se llena a partir de los hechos relevantes, hechos que vamos a escoger en este paso. Entonces, ¿cómo logro lo anterior? Lo primero que tengo que hacer, es decir, ¿cómo logro conectar esos elementos legales con los hechos que ya son relevantes? Yo sé que son relevantes, pero no sé cuál de ellos me va a permitir establecer o probar o satisfacer cuál elemento legal. Ante esa duda, entonces, el método es el siguiente. Primero, voy a definir cuál es la teoría jurídica que yo estoy alegando como respaldo de la teoría del caso. Entonces, continuemos con el caso de la no viabilidad de la responsabilidad del Estado, como quiera que existe una causa extraña entendida como el hecho de un tercero. Entonces, si decimos que el hecho de un tercero es aquella causa extraña que que impide la atribución de daños como quiera que la causación del daño se generó valga la redundancia, por la actuación o la omisión de un tercero, que no tiene subordinación ni material ni jurídica con esa tercera persona, lo cierto es que eso que yo acabo de mencionar, esa teoría de la no responsabilidad del Estado, como quiera que existe o que no existe una imputación, está justificada en tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Hablando entonces de lo que tiene que ver con la causa extraña entendida como el hecho de un tercero. Para demostrar el hecho de un tercero necesitamos que el tercero no tenga subordinación ni material ni jurídica con el demandado. Segundo, necesitamos que su actuar sea la única causa de responsabilidad. Y tercero, necesitamos que ese actuar sea imprevisible e irresistible para el Estado. Cuando tenemos claros estos tres elementos y los definimos en la cabeza, ahí es cuando, a partir de los hechos que son relevantes, comenzamos por intuición a mirar cuál de ellos se acompasa más con los elementos que acabo de mencionar. Dicho de otra forma, los elementos legales que componen la teoría jurídica del hecho de un tercero es que el tercero no tenga subordinación ni material ni jurídica con la persona. Segundo, que su actuar sea la causa única del daño. Y tercero, que el actuar sea irresistible e imprevisible. Cuando tengo claro esos tres elementos, comienzo a hacer una revisión de los hechos relevantes y comienzo a ligar esos hechos relevantes con los elementos que acabo de mencionar. Ese es el método a partir del cual ustedes van a satisfacer su teoría jurídica que respalda su teoría del caso. El siguiente paso es escoger las pruebas, porque es que acá hemos hablado del problema jurídico, hemos hablado de los hechos relevantes, acá hemos hablado de unos hechos que pueden o no pueden ser relevantes, que serán relevantes en la medida en que respondan al problema jurídico, que una vez respondan al problema jurídico nosotros creamos la teoría del caso, una vez creamos la teoría del caso, entonces cogemos la teoría jurídica que respalda mi teoría del caso, conocemos los elementos jurídicos, hablamos de los problemas subsidiarios, luego hablamos de los hechos que respaldan esos elementos, y la pregunta es ¿cómo hago para probar todo eso? ¿Cómo hago para saber qué prueba aporto yo para probar determinado hecho relevante? Es que ese es el problema. Hay que entender que el quid del asunto en cualquier litigio es un tema meramente probatorio. Entonces, cuando yo hablo de meramente probatorio es que tengo que satisfacer la carga de la prueba. Pero para satisfacer la carga de la prueba no solo tengo que saber todo lo que acabo de mencionar hace un minuto, sino que tengo que saber cómo probar. Y entonces, si yo no sé cómo probar, me puede pasar lo siguiente. Y es que en un caso de responsabilidad, por ejemplo, por la lesión de un interés entendido como el derecho de propiedad sobre un bien inmueble sujeto a registro, puede que usted como abogado considere que la propiedad de que la titularidad de la propiedad del derecho de propiedad de esa persona se prueba, por ejemplo, a través de 20 testigos. Entonces usted dice, yo voy a llamar a toda la manzana. Esta persona vive en una manzana de 30 casas. Voy a llamar a 30 testigos para que me ayuden a demostrar que el señor demandante efectivamente es el dueño de la casa. Pues claro, si usted no sabe y no entiende y desconoce que en materia de demostración de la titularidad de un derecho de dominio sujeto a registro, aplica
el concepto de tarifa legal, que no es otra cosa que la libertad probatoria restringida a partir de que la ley y de que el legislador dice que determinada situación se demuestra solamente a partir de determinada prueba, pues usted va a perder el caso. Porque es que el derecho de propiedad de bienes sujetos a registro se demuestra a partir del certificado de tradición y libertad. Hablando de contencioso administrativo, hablando de civil, adicional se debe aportar la escritura pública que dio origen a ese negocio jurídico que se inscribió en el certificado de tradición y libertad. Pero lo cierto es que si usted falla en ese conocimiento y no aporta, si usted no aporta el certificado de tradición y libertad, pues simplemente usted no está demostrando una de las características del daño, que ¿cuál es? Ya de pronto mis estudiantes deben saber los de responsabilidad del Estado, la personalidad del daño. Es decir, yo no estoy demostrando que yo soy el titular de ese daño, y en tanto yo no estoy demostrando eso, pues simplemente va a haber una falta de legitimación de la causa por activa y van a rechazar sus pretensiones. De esa forma, es importantísimo que usted sepa probar. Desafortunadamente, yo acá no les puedo dar un criterio o un método para probar. Lo único que les puedo decir es que tienen que estudiar derecho probatorio. El único criterio que yo les puedo facilitar para que ustedes puedan satisfacer, digamos, este requisito probatorio es que sepan de derecho probatorio, porque existen muchos requisitos, existen muchas situaciones que tienen requisitos distintos probatorios. Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de la muerte de una persona, normalmente puede que la prueba idónea sea el registro civil de defunción. Claro, por ahí ya salió una sentencia de la Corte Constitucional diciendo que ante la imposibilidad de conseguir el registro, el certificado de defunción, la persona a través de otros medios puede demostrar que la persona está muerta. Pero sin embargo, digamos que el medio idóneo es ese, ¿correcto? Entonces, cada situación particular y especial requiere de un conocimiento particular y especial. En esa medida, vuelvo y repito, me tocaría abarcar todas las situaciones especiales para decirles cómo se debe demostrar esa situación especial. El paso siguiente, y ya es el paso final, es la titulación de la teoría del caso. Es decir, una vez usted tiene cuál es la versión jurídico-probatoria que usted le va a dar al juez, es decir, cuando usted ya tiene cuál es la explicación de lo que sucedió, vistos, por supuesto, a partir de los intereses de su cliente, porque usted siempre tiene que estar a favor de su cliente. Y cuando usted ya ha surtido todos estos pasos de escoger los hechos relevantes, de escoger la teoría jurídica, de escoger las pruebas, de plantearse el problema jurídico, de plantear el problema jurídico subsidiario, lo acabo de decir todo en desorden, pero cuando usted ya ha surtido todos estos pasos, usted ha terminado la creación de su teoría del caso y ya le puede poner un título. Esto que parece tan simple genera unos resultados increíbles, no se lo imaginan. Yo he tenido la posibilidad de titular cuando entendí y conocí sobre este consejo, realmente he logrado titular varias teorías de mis casos y la finalidad de la teoría del caso es que la finalidad de la titulación de la teoría del caso es que el juez se grabe en la cabeza de él su caso, así de sencillo. Cuando usted en 4 o 5 palabras le puede decir cuál es su teoría del caso, el juez se lo va a grabar de forma fácil y lo va a poder recordar y siempre lo va a tener presente. ¿Cuál es la idea? Que usted a lo largo del juicio, a lo largo del procedimiento y del proceso, usted repita de forma frecuente cuál es el título de su teoría del caso para que el juez lo tenga muy claro. Ojo, esto no quiere decir entonces que usted tiene que estar repitiendo cada 5 minutos porque usted va a saturar al juez y va a llegar a un punto en que el juez le va a decir, sí, ya sabemos cuál es el título, por favor continúe con su argumentación. Pero si usted de vez en cuando, o no tanto de vez en cuando, pero sí de forma prudente, va repitiendo cuál es el título de su teoría del caso, eso va a lograr que el juez se grabe en su cabeza en 4, 5, 6 palabras cuál es su teoría del caso. Demos un ejemplo de cuál podría ser un título de la teoría del caso. Entonces, el ejemplo o el caso sería el siguiente: el esposo mata a la esposa para cobrar el seguro de vida y volverse rico. Eso ya lo dijimos anteriormente. El título de este caso podría ser: este es el típico caso en el que la avaricia está por encima de una vida humana. Claro, la idea es que ustedes escojan palabras sencillas de recordar y que suenen y que resuenen en la cabeza de la persona
y que generen emoción en la cabeza del juez, porque es que el juez es un ser humano y adicional de que debe fallar en derecho, el derecho él lo ajusta, como ya lo dije hace unos momentos, a partir de sus creencias y de sus vivencias. Es que el juez falla a partir de sus creencias y de sus vivencias. Puede que el concepto de justicia esté menguado, esté parcializado por lo que el juez ha vivido en su vida. Si es un juez que, por ejemplo, está viviendo o está juzgando, o una jueza que está juzgando un caso de violación, pues lo cierto es que va a ser una persona que va a ser muy estricta con el caso de violación, o algo así por el estilo. Lo que quiero decirles es que los criterios para juzgar no solo son el ordenamiento jurídico, a pesar de que debería ser así y debería ser una objetividad, digamos 100%, lo cierto es que una persona puede moldear el ordenamiento jurídico a partir de sus creencias. Por lo tanto, yo les recomiendo que usen palabras que generen sensibilidad en el juez, porque eso lo va a mover para que de forma más fácil despache las pretensiones a favor suyo. Dicho esto, vamos finalmente a ver cuáles son las características de la teoría del caso. Entonces, hasta el momento hablamos de la responsabilidad del Estado. Hemos dicho que el proceso contencioso administrativo implica que hay una insatisfacción por parte de alguien, sea porque un acto administrativo no está de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o sea porque se le causó un daño y porque tiene toda la intención de presentar una demanda. Y si presenta una demanda es porque tiene que reunir los tres elementos de la responsabilidad: daño, imputación y fundamento. Pero para crear la demanda tenemos que abordar, digamos que no es necesario, pero realmente es una herramienta muy útil. El consejo es ese: todos los elementos que yo le acabo de dar para que usted cree la teoría del caso, utilícelos para crear su teoría del caso, porque luego de que le llegue a usted un cliente con el que usted firma el contrato, usted tiene que crear la demanda. Y para crear la demanda o para crear su teoría, para crear la demanda y plasmar la teoría del caso o la versión de los hechos en la demanda, usted tiene que crear la teoría del caso a partir de los elementos que yo le acabo de dar. Entonces, lo cierto es que el elemento de la teoría del caso es muy práctico en la medida en que usted le permite cumplir, digamos, todos los requisitos, no solo legales, sino que además le permite ir un paso más adelante de su contraparte, porque usted, a través de la teoría del caso, va a poder establecer cuáles son las fortalezas y debilidades, que eso es algo que vamos a hablar ahorita más adelante. Pero lo cierto es que en la parte práctica, ya cuando usted va a litigar, necesita hacer su teoría del caso, necesita crear su teoría del caso, plantear problemas jurídicos, plantear problemas subsidiarios, hechos relevantes, pruebas, etc. Elementos legales, todo lo que acabamos de ver. ¿Cuáles son las características que debe tener entonces una teoría del caso? Primero, debe ser sencilla. ¿Y qué significa que la teoría sea sencilla? Pues simplemente que sea fácil de entender por parte del juez. Dicho de otra forma, no debe generar dificultad a la hora de que el juez la entienda. Así de sencillo. Utilice palabras sencillas. Nosotros los abogados nos caracterizamos por utilizar palabras muy técnicas y demás. Claro, nosotros entre los abogados nos entendemos con esa tecnicidad y tenemos un lenguaje propio, pero lo cierto es que a mayor simplicidad de las palabras, mayor facilidad del juez en su comprensión y mayor recordación de esas palabras en la memoria del juez. Por lo tanto, tiene que ser simple de entender. La siguiente es la credibilidad. Debe ser creíble su teoría del caso. ¿Y cuándo es creíble? Será creíble cuando el argumento que usted exponga explique de forma regular o normal determinada situación. Es decir, usted tiene determinada situación y usted esboza el argumento que normalmente explica la causación de dicha situación. Y cuando usted logra demostrarle al juez que ese argumento es el que normalmente explica esa situación, eso va a generar credibilidad. A eso también hay que aunarle el hecho de que ese argumento que normalmente explica la causación de esos daños sea creíble por una gran mayoría de personas. Entonces, cuando usted tiene que determinado argumento que usted está esbozando en su teoría del caso explica la causación de determinados hechos, no solo en su caso, sino en la normalidad de los casos, y cuando ese argumento, es decir, esa justificación, es asumida como verdadera por la mayoría de personas, ahí es cuando usted logra la credibilidad. Dicho de otra forma, si el sentido común permite concluir que su argumento es cierto, habrá credibilidad. Siguiente característica es que su teoría sea lógica. Su teoría tiene que ser coherente, tiene que ser lógica. Y será lógica
cuando los argumentos, los hechos o las pruebas, mejor, y las pruebas guarden armonía entre sí y permitan realizar inferencias racionales y de juicio al juez. Es decir, cuando yo a partir de las pruebas que usted me presenta, de los hechos y de los argumentos, yo puedo inferir y llegar a una conclusión, ahí es cuando su teoría es lógica. Si yo no puedo llegar a una conclusión a partir de lo que usted me está diciendo, pues no estamos hablando de una teoría lógica. Y finalmente tenemos la flexibilidad. La teoría del caso tiene que ser flexible. ¿Y qué implica que la teoría del caso tiene que ser flexible? Implica que tiene que tener la suficiente amplitud para acoger dentro de la teoría del caso un argumento que usted no esperaba, pero que se desarrolla y se presenta dentro del proceso. Es decir, usted cuando creó su teoría del caso, usted no pudo vislumbrar, no pudo prever que determinado argumento se lo iban a alegar. Sin embargo, su teoría del caso tiene que ser lo suficientemente flexible para que usted pueda incluir ese argumento o la refutación de ese argumento dentro de su teoría del caso, y a partir de eso su teoría del caso siga siendo lógica, coherente y sencilla y demás, y no se desnaturalice. Es decir, usted no invente otra teoría del caso. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con las características. Y ya para finalizar vamos a dar dos pasos finales y concretos para que usted termine con 10 puntos su teoría del caso. Primero, debe identificar las debilidades y las fortalezas de la versión, y finalmente hacer de abogado del diablo. En lo que tiene que ver con las fortalezas y debilidades del caso, el método para establecer las debilidades y fortalezas del caso es el siguiente. Recuerden el planteamiento del problema jurídico. El planteamiento del problema jurídico es la brújula a partir de la cual el juez y las partes se meten en este juego que se llama proceso y responden las pretensiones y las excepciones. Entonces, lo ideal para determinar la teoría del caso es que nosotros miremos nuestra teoría del caso de forma objetiva y verifiquemos si la respuesta al problema jurídico se identifica con nuestra teoría del caso. Dicho de otra forma, cuando planteamos el problema jurídico, ahí mismo y así mismo tenemos que responder de forma objetiva al problema jurídico. Si yo planteo el problema jurídico entendido como si existe la obligación del Ejército Nacional de responder por los daños causados a determinada persona por la toma guerrillera yo ahí mismo, de forma muy objetiva, tengo que responder. Yo de forma muy objetiva como abogado tengo que responder el problema jurídico a partir de las pruebas que existen y decir si realmente acá hay responsabilidad. Incluso si soy abogado de la parte demandante, debo decir sí, acá hay responsabilidad. Entonces, a partir de eso, a partir de esa respuesta que ya es coherente y ya es objetiva, yo comparo esa respuesta objetiva del problema jurídico con mi teoría del caso. Y cuando las comparo y encuentro que hay igualdad en una gran proporción, ahí encuentro que mi teoría es fuerte. Si por el contrario están separadas las respuestas, la respuesta de mi teoría del caso es débil. Y la fortaleza, o mejor, lo bueno de saber las debilidades del caso es que a partir de conocerlas yo puedo fortalecerlas. Si yo no conozco cuáles son las debilidades de mi teoría, pues no voy a saber cómo fortalecerlas. Lo bueno de saberlas es que efectivamente yo puedo fortalecerlas. Y cuando también conozco las fortalezas o los puntos fuertes, pues por supuesto los puedo potenciar aún mucho más. Esa es la primera parte, conocer fortalezas y debilidades a partir del método de comparación que acabamos de decir. Y la siguiente, o la última, el siguiente paso es hacer del abogado del diablo. Cuando usted hace del abogado del diablo, usted lo que tiene que preguntarse es ¿cómo yo destruiría mi teoría del caso? Y esto es algo que yo lo he logrado desarrollar porque por muchos años trabajé con el Estado. Cuando uno trabaja con el Estado y su función es defender al Estado, pues su función principal es destruir los argumentos. Su función principal es destruir. Es decir, yo durante 7 años destruí argumentos. Y por lo tanto, cuando me pasé ya al bando, digamos, de los demandantes, pues traje conmigo ese chip que me ha traído muchos réditos. Cuando yo creo mi teoría del caso, lo primero que me pregunto cuando termino es ¿cómo yo puedo destruir mi propia teoría del caso? Cuando yo encuentro las razones para destruir mi teoría del caso y hago del abogado del diablo, pues claro, ahí es cuando me doy cuenta, y eso tiene que ver con el primer punto, me doy cuenta cuáles son mis debilidades.
Pero es muy importante, haga del abogado el diablo. Pregúntese, ¿cómo yo destruiría mi caso? Eso es fundamental. Si usted logra encontrar un escollo por donde le pueden destruir el caso, fortalézcase, pero haga siempre el abogado del diablo. No repare en análisis. Dicho de otra forma, cree la antítesis. Usted tiene su tesis de su teoría del caso, cree una antítesis, a ver cómo le funcionaría. Y no solo cómo le pueden destruir su teoría del caso, sino cuando usted formula la antítesis, también le permite conocer cuál es la posible tesis que va a generar la contraparte y cómo destruirla. Ahí usted va un paso más adelante.